¿Sabe? El poder estar en este lugar y poder ser ministrados en el poder del Espíritu. Cuando hablamos de ser ministrados en el poder del Espíritu, es que el Espíritu nos da acceso pleno al trono de Jesús. A través del Espíritu podemos entrar en ese plano espiritual que el mundo no puede entrar. Dios nos ha creado en una forma tripartita, cuerpo, espíritu y alma. Y para poder permitirle al Espíritu Santo que Él nos ministre, nos enseñe, tenemos que pedirle a Dios esa apertura en nuestro corazón. La sociedad, todo hombre es tripartito, porque así Dios nos creó. Y todo hombre y toda mujer en algún momento está buscando llenar ese vacío, esa parte espiritual. Entonces busca alternativas. Posiblemente usted, antes de venir al Señor Jesús y antes de conocer el camino de Cristo, buscó otras alternativas. Seguramente, quizás consultando a algún parapsicólogo, siendo algún chamán, siendo a alguna religión o buscando a través de alguna filosofía llenar ese vacío espiritual. Porque el hombre necesita de la espiritualidad, que es aquello que nos conecta con Dios. Pero el hombre no puede entrar en el plano espiritual si no es a través de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando Él va al Padre, después de su muerte y resurrección, Jesús dice, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, sino que les daré el Espíritu Santo para que Él les enseñe, para que Él les instruya. Y es a través de la palabra que podemos entrar justamente. Vos, yo, no podemos entrar por más que podamos tener 3 doctorados en filosofía, podamos ser ingenieros, arquitectos, doctos en muchas materias, pero hasta los simples escogió Dios para hablarles, para poder entender los mensajes del reino. Y vos y yo tenemos ese privilegio. Vos y yo tenemos ese privilegio de poder entrar en ese plano espiritual y permitirle que Cristo se te revele a través de la palabra. Así que esta noche pedile que Dios se te revele a través de la palabra. Que el Santo Espíritu de Dios que mora en tu vida te dé esa capacidad de percepción espiritual para poder comprender lo que Dios quiere hablarte a tu vida. Abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 13. Allí hay una serie de parábolas, en realidad 8 parábolas, que el Señor Jesús comparte. Y en estas 8 parábolas, lo que el Señor está tratando de enseñar, o la enseñanza a través de ellas, quiere instruir e instruirnos a nosotros a través de la vida cristiana. Por eso hice esta introducción de poder entrar en un plano espiritual. Porque la diferencia entre usted y el que no conoce a Cristo es poder entender el mensaje de Jesús. Y en estas 8 palabras o parábolas que el Señor enseña, su enseñanza principal era enseñarnos a cómo vivir la vida cristiana. Y vamos a estar viendo
a través de la parábola del sembrador algunos principios que son fundamentales y yo quiero que usted los aprenda. Porque son básicos, son elementales, son sencillos, como toda la palabra. El tema, como dijimos el otro día, es poder aplicarlos a nuestra vida. Dice Mateo capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Los cristianos verdaderos nacidos de nuevo son aquellos que justamente representan al trigo. Vemos allí 4 clases de cristianos, porque este mensaje es para la iglesia, no es para el no creyente. Jesús estaba instruyendo a sus discípulos, estaba capacitándolos, entrenándolos para la tarea que luego tendrían que desarrollar en todo el mundo. Y Dios quiere entrenarnos a nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere entrenarnos como verdaderos guerreros. Porque como dice la Biblia en Efesios 6, nuestra lucha, ¿se acuerdan que dice Efesios 6? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que gobiernan en una esfera espiritual. Entonces, tu lucha y mi lucha no es una lucha carnal, sino es una lucha espiritual. Y estamos los cristianos que queremos tener victoria, tenemos una lucha permanente contra todos estos principados, potestades y huestes de maldad que batallan en los lugares celestes, queriéndonos destruir, robar y aún si puede matarnos, arrebatándonos lo que Dios nos ha dado a través de la persona de Jesucristo. Por eso hay 2 clases de cristianos: aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesús, y están aquellos en toda la iglesia del mundo que son tan solo infiltrados, que nunca entendieron. Y vamos a hacer énfasis en esto de entender si queremos alcanzar la victoria. Y el diablo lo que quiere justamente es que robarnos la palabra para que vos no entiendas. Te quiere mantener siempre en el jardín de infante del Evangelio. Pero si queremos y tenemos que entrar en una guerra espiritual, tenemos que entender que somos seres espirituales y tenemos que ser entrenados en nuestro espíritu.
aquellos soldados norteamericanos que forman un grupo de élite, creo que son los SEALs, algo así les llaman. Ellos son entrenados durante 5 años en toda clase de situaciones. Los despiertan por la mañana con un balde de agua fría, los meten en el agua congelada y los hacen permanecer ahí. O sea, no es para débiles. Tienen todo un entrenamiento intensivo y no tienen casi el derecho de decir no. Porque lo que trata su entrenamiento es de poder quebrar sus voluntades para formar su carácter conforme a lo que ellos van a tener que hacer cuando tengan que enfrentar al enemigo o estar en los distintos lugares que tengan que hacer los operativos. De la misma manera, si vos y yo queremos tener victoria en la vida espiritual, tenemos que tener un entrenamiento espiritual. Por eso cuando el Señor Jesús habla a través de esta parábola del sembrador, dice que apartándose, como dijimos el otro día, en una barca, como era costumbre del Señor, porque las multitudes le seguían, Él predicaba y les enseñaba a través de parábolas, de hechos cotidianos de la vida. Seguramente que mientras Él se conducía a ese lugar o iba a ese lugar, había pasado por algún lugar recorriendo el camino y vio a algún segador, algún sembrador que estaba sembrando allí la tierra, y automáticamente él toma este ejemplo cotidiano que todos aquellos que estaban alrededor podían entenderlo, y de esa manera le da una enseñanza y planta principios en la vida de sus discípulos. Y entonces dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28 al 32, dice la palabra, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos, escuche, mire lo que dice el 30, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. ¿Qué dice esta palabra? Dice que aún dentro de la iglesia, en este tiempo, dice, estad alertas. Un soldado tiene que estar alerta. Tiene que ser cuidadoso. Dice, recordando que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Cuando Dios suelta la palabra sobre nuestra vida, Dios siembra esta palabra en el corazón.
Mire qué cosa gloriosa, ¿no? ¿Qué es una semilla? Casi imperceptible. Cosa pequeñita, ¿no? Y pensar que en una semilla tan pequeñita, dentro de esa semilla, hay todo un ADN, hay todo un software que Dios puso dentro de ella, toda una información de lo que luego va a hacer. De esa pequeña semilla está toda la información de qué clase de árbol va a ser, de 3, 4 o 5 metros de una sola semilla. ¿Qué clase de color va a ser las hojas? ¿Cómo va a ser su follaje? ¿Cómo van a ser los frutos? ¿De qué color van a ser los frutos? Las vitaminas que van a poseer esos frutos. Mire, todo de una pequeña semilla. Así Dios hizo las cosas. De la misma manera, la palabra de Dios es aquello que significa la semilla que Dios quiere plantar esta noche en tu corazón y en tu vida. Y esta semilla que Dios quiere plantar en tu corazón tiene el ADN de Dios, para que puedas tener todo el éxito en la vida cotidiana, a través de todo el recorrido de tu vida aquí en la tierra, para poder dar los frutos conforme a lo que Dios ha planificado para cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver que la semilla tiene autoridad, tiene poder. La semilla puede generar en nosotros cambios importantes. Pero dice la Biblia que se levantarán aún falsos profetas. ¿De dónde? ¿Afuera? No necesitamos ni siquiera los astrólogos ni los brujos. No, ellos ya sabemos lo que significan. Dice la palabra que de dentro de la iglesia se levantarán en los últimos tiempos falsos maestros, falsos profetas, dice segunda de Pedro, dentro del pueblo. Así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructivas, negando inclusive al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. Por eso, cuando hablamos de la parábola del sembrador, estamos hablando de 4 tipos de personas, pero a la vez tan solo hablamos de 2 clases de personas. Aquellos que logran tener fruto y aquellos que no lo tienen. Dios esta noche quiere sembrar una semilla en tu corazón. Y en esa multiforme, en esa gracia, a veces inmerecida de parte nuestra, Dios quiere hablarte conforme a tu necesidad y conforme a tu situación de vida y conforme al tiempo en la cual estás vivenciando el Evangelio. Dios necesita levantar un ejército de hombres, de mujeres convencidos, convertidos, que permitan que la palabra de Dios pueda crecer y que todo ese ADN espiritual que está en la palabra pueda fluir dentro de nuestra vida, en esas capacidades, en esos talentos, en esos dones, en cada momento de la vida donde transitamos en este mundo, podamos ser luz, podamos ser antorcha que iluminemos en un mundo contaminado, en un mundo que está necesitando de la cruz de Jesucristo. Juan capítulo 6, verso 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado,
Son espíritu y vida. Así que, ¿cómo viene a nosotros toda esa información? A través de la palabra. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Como esa pequeña semilla, tan pequeña, que detrás de esa semilla, cuando es sembrada, hay vida. Y quizás estuvo almacenada en bolsas o quizás en algún frasco por años. Pero cuando es sembrada, comienza a germinar, comienza a crecer. Y toda esa información encerrada comienza a verse en su exterior. En verdad, es lo que Dios quiere que se vea en nosotros. La Biblia dice, por sus frutos los han de conocer. No por los dones, no porque hablemos en lenguas, no por la predicación, porque muchas de estas cosas hasta pueden ser imitadas. Pero lo que no puede ser imitado es aquello que Dios pone dentro de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios habla nuestra vida e impacta nuestro ser interior, cosas comienzan a acontecer en nuestra vida y nuestra vida comienza irremediablemente a ser transformada por Jesucristo. Los frutos no pueden ser imitados, porque los frutos son consecuencia de nuestra relación con Dios. ¿Me entiende? Yo puedo hablar en lenguas y podemos imitar las lenguas. Podemos imitar a un predicador. Podemos imitar tantas cosas, pero el fruto es una consecuencia. Es una consecuencia del Espíritu que plantó una semilla en tu corazón y vos le permitiste que abriera y comenzara a germinar cosas que transforman tu vida. El sembrador es aquel predicador o aquel que de una u otra manera comparte la palabra. No tan solo los pastores, sino aquel que siembra una palabra en otro. La tierra que habla ahí la palabra, la tierra es la condición del corazón humano para que cuando una persona reciba la predicación de la palabra, venga con un corazón abierto para recibir lo que Dios quiere hablarle. Un corazón dispuesto a ser moldeado, ser corregido, ser formado y aceptar los cambios que Dios quiere incorporar a él, y no con prejuicios que generan resistencia, burla, crítica y un endurecimiento del corazón que no permite los cambios. Hay dos maneras que esta noche podemos estar recibiendo este mensaje. Con un corazón dispuesto, con esa condición del corazón humano que está dispuesto y perceptivo, deseoso de que Dios te hable, porque hay necesidades, porque querés cambiar, porque reconoces la vulnerabilidad de tus actos, porque sabemos que necesitamos de Cristo cada día, porque apartados de Él nada podemos hacer. Pero cuando nuestro corazón, y tenemos una condición, nuestro corazón tiene una condición que permite que Dios nos hable, que Dios se revele, para poder recibir, para ser moldeado,
para ser corregido, para ser formado y para aceptar los cambios que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Esa es tu condición esta noche? ¿Crees que Dios todavía tiene que seguir trabajando, cual alfarero sigue trabajando en aquella pieza que agarró, puso en su mesa o en su torno, buscándole la forma? ¿Crees que Dios todavía tiene cosas que purgar en tu vida y en tu corazón? ¿Crees que todavía hay cosas que tienen que ser redimidas por la palabra? ¿Que hay cosas que tienen que ser lavadas por la palabra? Cuando nuestro corazón en esa condición de humildad es receptivo, no prejuicioso, porque a veces venimos a la iglesia con prejuicios. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra y decimos o pensamos, qué lástima que no vino Juanita o que no vino Pedrito, porque esta palabra era especial para ella? ¿Es verdad o no es verdad? Sin darnos cuenta que ni Juanita ni Pedrito vino a la iglesia y Dios te está hablando a vos, porque Dios es un Dios personal. Entonces venimos a veces con ciertos prejuicios que endurecen nuestro corazón e impide que Dios entre en nuestra vida y nos cambie. Dejando de ser sensibles, sin querer nos vamos endureciendo y vamos impidiendo que Dios haga a través del Espíritu Santo la obra que quiere, que un día comenzó a hacer en tu vida. O sea, lo que estamos determinando es que nuestro crecimiento como cristianos se está deteniendo. Vos y yo determinamos en qué nivel espiritual queremos estar. O nos quedamos en el jardín infantes, o te conformás con estar en el primario de la vida cristiana, o en el secundario, o cada día buscas crecer más y más en las cosas de Dios. Dice la Biblia, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Marcos capítulo 8, verso 18 dice, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto. O sea, esta palabra está siendo predicada para todos. Están aquellos que están receptivos, que han venido sin prejuicios, aquellos que han venido enfocados en querer recibir lo que Dios le quiere hablar, que le han pedido al Espíritu Santo, Señor, como comenzamos esta predicación, orando para que nada nos distraiga. Y están aquellos que, dice la Biblia, tienen oídos o tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden escuchar. No recuerdan nada en absoluto. Mire lo que dice la Biblia ahí. Y mientras sembraba, el verso 4, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué dice? Y vinieron las aves y las comieron. Dijimos recién, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que gobiernan los aires. ¿Y qué significan esas aves que nos arrebatan la semilla de la palabra, sino esas huestes espirituales? Esos espíritus engañadores que mientras se está predicando la palabra, quizás te distrae y tu mente comienza a pensar en lo que vas a hacer después. O estás pensando en la planificación de mañana, o en el partido de fútbol que se juega después de la reunión. No sé si hay partido de fútbol.
o en lo que, qué sé yo, en tantas cosas donde el diablo quiere distraernos y robarnos la semilla. Dice que el diablo es ladrón y él vino a robar y a hurtar e impedirnos que nosotros podamos servir a nuestro Señor Jesucristo. Y la condición de nuestro corazón no está lista para recibir la palabra de Dios. Hay dureza en el corazón y la semilla va a caer junto al camino. No cae donde hay tierra fértil, o sea, que entra por el oído y sale por el otro oído. ¿Cuántas veces nos vamos de la iglesia y cuando salimos de la puerta de la iglesia ya no sabemos ni recordamos lo que Dios nos habló? O por ahí nos recordamos del chiste que el pastor hizo. O recordamos cosas que no son tan trascendentes, pero que no nos edifican. Pero la palabra de Dios, cuando entra al corazón humano, transforma, cambia. Y cuando salís de este lugar, va a haber una actitud diferente y va a ver que Dios comenzó a moldear cosas que tenían que ser perfeccionadas, actitudes que tendrían que ser cambiadas. Dios lo hace porque la palabra es espíritu y es vida. Es algo que comienza a germinar y cuando la semilla es plantada en tu corazón y le das cabida y luego lo regás con oración, pidiéndole a Dios que esa semilla crezca, va a haber un crecimiento, va a haber un despertar, va a haber cosas nuevas que Dios estará haciendo en tu corazón y en tu vida. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 3 dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, ahí usted puede leer todo ese proverbio capítulo 2, lea todo ese proverbio en su casa. Ahí está hablando de dos cosas: el conocimiento y la inteligencia. Y necesitamos el conocimiento de la palabra. Porque a través del conocimiento de la palabra, dice, conoceréis la verdad, que es la palabra, y la verdad nos va a hacer libres. ¿Y libres de qué? A ver, ¿libres de qué? Libres de condenación primero, porque cuando vos conocés la palabra, aun cuando el diablo venga a querer acosarte, como dice Apocalipsis, que el diablo es el acusador de los hermanos. Una y otra vez va a acusar en tus oídos, haciéndote recordar de pecados pasados que ya han sido redimidos por el Señor a través de su sangre. Pero Dios quiere darnos el conocimiento, porque a través de la verdad de la palabra podremos cada día despertar a cosas nuevas, cosas que nos sorprenden, y no acostumbrarnos a la rutina diaria. ¿Vio cuando uno vive en su casa y bueno, se acostumbra, se habitúa a que la mesa está así, la pantalla está así, esto está de una manera, de la otra? Ya pasa el tiempo y usted prácticamente no disfruta, porque sí, pero como que todo ya es parte del escenario, de lo que usted vive en la vida cotidiana. Pero de pronto un día determina empezar a cambiar.
Y aún con los mismos muebles. A veces me pasa en la oficina, por ahí me agarra el loco y vengo y doy vuelta al escritorio, lo pongo por el otro lado, cambio esto, pongo... Y como que se renueva la oficina y es lo mismo. Son los mismos muebles, es la misma oficina, quizás desde otra perspectiva. Y como que algo cambia. Así es la palabra de Dios. Todos los días Dios nos quiere sorprender. Todos los días quiere Dios renovarnos. Todos los días Dios quiere sorprendernos con cosas nuevas. Pero no solamente con hechos prósperos o de bendiciones exteriores, sino aquello que tiene que ver con nuestra vida. Aquello que tiene que ver con nuestras conductas. Aquello que tiene que ver con nuestros hábitos. Con nuestra condición de Dios y con nuestra condición ante Dios en cuanto a nuestra relación con Él. Aquello que nos permite conocer más y más de Jesús y que resplandece en nuestro corazón y nuestro corazón se llena de gozo, de alegría, de eso que forma parte del fruto del Espíritu. Amén. Efesios capítulo 5, 17 dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Ahí hay algo, una pequeña frase, que es entender. Porque lo que no entendemos no lo vamos a poder practicar. ¿Se acuerda que Noé dice casi 120 años fue que estuvo predicando y anunciando que iba a venir un diluvio? 120 años predicando, mientras que él construía el arca y todo eso, pero dice la Biblia, pero ellos no entendieron. Y cuando vino el diluvio, ya fue tarde. Dice la palabra, así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y estamos hablando justamente de que Cristo viene pronto. No sabemos el momento, ni el día, ni la hora. Pero los acontecimientos nos revelan, nos muestran a través de la palabra que Cristo está a las puertas. Por eso no es tan solo venir a la iglesia, no es tan solo escuchar bonitos mensajes, sino el tema es entender lo que Dios quiere de tu vida. Por no entender, no escucharon el mensaje, pero no entendieron y perecieron. Y en un abrir y cerrar de nuestros ojos, Cristo vendrá. Y solamente aquellos que entendieron iremos con el Señor. El versículo 5 dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y el Señor allí en el versículo 20 del capítulo 13 da la respuesta y les dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que esta segunda clase de cristianos o de creyentes son aquellos más emocionales, aquellos que reciben la palabra con gozo, con alegría, que dicen aleluya, gloria a Dios, se caen por el Espíritu. Pero
cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, y quiero decirte que no hay cristiano redimido de nuevo que no tenga que pasar por la persecución. Porque aún desde el momento que conociste al Señor Jesús, seguramente que alguien en algún momento te dijo, ahora estás con los evangelistas, como nos dicen los de afuera, ¿no? Te metiste con esos locos evangélicos. Y ahí vienen las pruebas, y viene la persecución, o vas al trabajo, y te comienzan a cargar porque ahora venís a la iglesia. Habla de eso esta segunda clase de creyentes. Estoy hablando de creyentes que creyeron, pero no tienen sustento. Donde viene la prueba, donde viene la crisis, donde viene una simple enfermedad, se decepcionan. Se olvidan de lo que Dios hizo en su vida. Recuerdo en una oportunidad, una hermana que conoció al Señor, se convirtió en la campaña de Anacondia y comenzó a venir. Dios hizo una obra fantástica en su vida. Vio, como decía Anacondia, le hizo chapa y pintura nueva. Todo le había hecho. Había venido destruida a los pies del Señor. Y Dios la sanó, la libertó. Había un gozo, una alegría en su corazón. Le hablaba a todos de Cristo, hasta que un día tuvo una gripe. Simplemente una gripe. Eso bastó para robarle su fe. Y a partir de ese día, a partir de esa gripe, nunca más se congregó. Se apartó. Ahora, ¿qué pasó en su vida? Dios había hecho milagros. Dios había sanado su cuerpo, su salud. Dios vio la mano de Dios. Recibió el gozo de la salvación porque le hablaba, tenía un negocio y le hablaba a todos de Jesucristo. Pero bastó simplemente una simple gripe. Ni siquiera una enfermedad grave, algo que pasó en días, pero se sintió como que Dios le falló y se perdió. ¿Cuántos cristianos reciben la palabra con gozo, reciben el mensaje con vehemencia, se caen en el espíritu? Pero sabe, es fácil caerse en el espíritu, lo difícil es permanecer en el espíritu. Esta es la segunda clase que dice la palabra. Parte cayó en pedregales. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Por eso es la importancia de la profundidad del conocimiento de la palabra, para que no sean engañados, para que no sean sacudidos como las olas, llevados de un lado hacia el otro, sino firmes. Dios ha sembrado una semilla que quiere eclosionar dentro tuyo, para que comience a desparramar, a derramar dentro de tu ser toda esa información de ese propósito eterno que Dios ha elegido para tu vida. Y el propósito que Dios ha elegido para tu vida, si permanecemos en Dios,
si permanecemos en la palabra y la palabra permanece en nosotros, seremos hombres y mujeres victoriosos en Cristo Jesús. Habrá abundancia, habrá gozo, habrá alegría, habrá éxito espiritual. Y aun cuando vengan pruebas y cuando vengan dificultades, permaneceremos firmes en Dios, porque el Dios que está en nosotros es poderoso. El versículo 5 dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice, el que es sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo o de este siglo y el engaño de las riquezas, Dios no tiene un problema con las riquezas. El problema es el engaño de las riquezas. Dios no tiene un problema con el dinero, Dios no tiene problema con las riquezas, sino con el engaño de las riquezas, dice la palabra. Cuando confiamos en ellas y ponemos en primer lugar aquello que luego va a provocar ansiedad a nuestra vida, cuando somos dependientes de ellas, en vez de ser dependientes de Dios. Los afanes de la vida, o sea, oímos la palabra, pero luego terminamos estresados, vulnerados, destruidos. ¿Sabe por qué? Simplemente porque no ponemos las cosas en el lugar correcto. Porque buscamos a través de las riquezas o de los afanes de la vida encontrar en ellos la felicidad, el gozo, la seguridad, hasta que todo esto se viene abajo como un castillo de naipes. Nuestra esperanza está en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Cada día necesitamos entregar nuestras vidas al Señor. Cada mañana, cada despertar, poder tomar las Sagradas Escrituras y tener nuestro tiempo, no tan solo para leerlas, sino como dijimos recién, para entenderlas. Y al entenderlas podemos practicarlas. Y cuando la practicamos, vamos a comenzar un día en victoria, porque ella nos hablará, nos dirá aquellas cosas que son ciertas, que son correctas, marcarán nuestro destino. Y cuando tengas que tomar decisiones, no tomarás decisiones apresuradas, sino tomarás decisiones conforme a la palabra. Porque la palabra es nuestro tutor en la vida. Vio como ese palito que le ponemos a los árboles para que no se tuerzan para un lado o para el otro, sino que crezcan derechos. Bueno, de la misma manera, si queremos tener una vida victoriosa en nuestros negocios, en nuestra vida familiar, en nuestra vida en cuanto a relaciones de personas, necesitamos tener el tutor de la palabra del Señor.
O sea que el Señor nos quiere decir que las riquezas y el dinero tienen la tendencia de crear dentro de una persona una falsa confianza para depender de ellas para su seguridad y felicidad, y eso crea afán y estrés. Pero terminamos versículo 8, donde dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. Qué bueno que es nuestro Dios. Y cuando Dios siembra la palabra en nuestro corazón y nuestro corazón está abierto a Dios y receptivo para que Dios nos hable, somos aquellas personas que comenzamos a dar fruto. ¿Y quiénes son las personas que dan fruto? Aquellas que tienen un corazón manso, humilde, sensible y sobre todo que sienten la necesidad de Dios. Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Y a veces nuestro orgullo, nuestra vanidad nos hace independientes de Dios. Nos emancipamos de Dios. ¿Vio como esos adolescentes que ya llegan a determinada etapa de su vida y ya no escuchan el consejo de papá y mamá? Ya creen saberlo todo, ya creen que pueden andar en la vida y tomar decisiones. No seamos adolescentes espirituales, porque necesitamos de Dios cada día. Y los verdaderos cristianos y aquellas personas que van a dar fruto son aquellas que tienen un corazón humilde, un corazón manso, corazón sensible, que sienten la necesidad permanente de estar a los pies de Jesucristo para que Él provoque en tu vida los cambios, genere los cambios que tiene que generar. Y Dios es fiel. Dios lo hace. Dios es real. Dios es algo tangible cuando podemos estar en comunión con Él. Pero si endurecemos nuestros corazones a Dios, seguramente que va a haber amargura en nuestro corazón. Pero cualquiera de la clase de personas que nos habla esta parábola, no tenemos que perder la seguridad que aquel sembrador no es que quiso tirar simplemente y perder su semilla. Dice que la palabra no volverá vacía. Y esta noche Dios sembró, consciente o inconscientemente, la palabra en tu corazón. Quizá hoy no esté dando el fruto, pero dice la palabra que en su tiempo dará el fruto. Quizás dentro de una semana, de 15 días, de 3 meses, esa palabra comenzará a fluir dentro de tu ser y el fruto se manifestará. Y para terminar, ¿cuál es el fruto? Es aquel que abra Gálatas capítulo 5, verso 22. Y una de las características fundamentales de una vida que ha permitido, ha sido sensible al mensaje de la palabra, lo primero que se ve es el amor.
Lo primero que Dios transforma en nuestro corazón es el amor. Dice que Dios ha derramado su amor a nosotros. El amor a tu prójimo, el amor a tu esposa, a tu esposo, el amor al pastor, al hermano, y aunque no coincidas, pero ese amor que ha sido derramado por Dios, que es el amor ágape, que despoja nuestro egoísmo, que nos hace competentes en el reino. Y lo segundo es en el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque cuando hay un corazón sensible a la palabra, Dios quitará de tu corazón la amargura, el temor, la aflicción. Y cambiará tu lamento, como dice el salmista, cambiará tu lamento en baile. Y habrá alegría en aquellas personas que han tenido un encuentro verdadero con Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.